Buenos días a todos. Es primer martes de mes, son las 9:30, así que es momento de Flash It. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Bien, en los próximos 20 minutos vamos a abordar cuatro temas en formato monográfico, pero breve, seguidos, como siempre, de una miscelánea del profesor Peguera. Los cuatro temas son, el primero lo presentará nuestro compañero Pere Puig, que es una interesante iniciativa ciudadana europea en materia de videojuegos que tiene implicaciones y plantea reflexiones interesantes en materia de propiedad intelectual, así que empezaremos por ahí. Seguirá Ramón Baradat para diseccionar brevemente una opinión del abogado general de la UE en relación con límites a las solicitudes excesivas de acceso a datos personales. Seguirá Nur Díaz-Beck hablándonos de una sentencia del Tribunal General en el caso Zalando y concluirá este primer bloque Pablo Tena con las directrices de la Comisión Europea sobre protección de menores online en aplicación o en desarrollo del artículo 28.4 de la DSA. Así que vienen muchos temas interesantes, espero que los disfrutéis. Gracias. Adelante, Pera. Muchas gracias, Álvaro, y buenos días a todos. Como ha avanzado Álvaro, hoy me gustaría hablaros sobre la iniciativa ciudadana europea llamada Stop Destroying Video Games. Para entender de dónde surge esta iniciativa, es importante entender el funcionamiento actual del mercado de los videojuegos. Tradicionalmente, cuando se compraba un videojuego, lo que se hacía era adquirir la propiedad del ejemplar físico, como un cartucho o un CD. Esto lo que daba era un derecho al usuario a conservarlo, revenderlo o prestarlo libremente, amparado por el principio de agotamiento del derecho de distribución, reconocido tanto por la normativa como por la jurisprudencia europea. Sin embargo, hoy en día esta situación ha cambiado radicalmente. La mayoría de los videojuegos se distribuyen a través de plataformas digitales, y lo que el usuario o consumidor obtiene ya no es un bien, sino una licencia de uso. En otras palabras, cuando compramos un videojuego, lo que compramos es el derecho a acceder al mismo, como un servicio digital, pero ese acceso depende de que el editor mantenga activo dicho servicio. Si el titular de los derechos sobre el videojuego adquirido decide cerrar los servidores o dejar de prestarle soporte, el videojuego puede volverse completamente inservible, aunque haya sido adquirido legítimamente por el consumidor. Ante esta realidad es que ha surgido la iniciativa ciudadana europea Stop Destroying Video Games, de la que os vengo a hablar hoy. Esta iniciativa lo que busca es garantizar que los videojuegos sigan siendo funcionales incluso después de que el editor decida dejar de mantener los servidores o decida dejar de prestarle soporte. Lo que se exige aquí no es un mantenimiento indefinido, sino lo que la iniciativa denomina como plan de fin de vida razonable. Este plan de fin de vida razonable consiste en la obligación de que los editores se comprometan a establecer medidas suficientes para que los consumidores y usuarios puedan seguir disfrutando de los videojuegos incluso tras el cese del soporte oficial. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, esta iniciativa enfrenta tres planos distintos. En primer lugar, desde un punto de vista contractual, las licencias actuales comprenden efectivamente la posibilidad de que las empresas titulares de los derechos sobre los videojuegos decidan cerrar unilateralmente su acceso. Sin embargo, en un segundo lugar, esto choca con el derecho de los consumidores, en virtud del cual los usuarios reclaman que los contenidos adquiridos duren un tiempo razonable y cumplan con sus expectativas de uso. En tercer lugar, también se deben tener en cuenta los derechos de propiedad intelectual, ya que obligar a mantener operativos los videojuegos podría afectar derechos de autor de terceros o incluso implicar la revelación del código fuente protegido por la empresa titular de los derechos del mismo. A todo esto también se le debe añadir que distintos actores del sector de desarrollo de videojuegos en la Unión Europea se han posicionado en contra de esta iniciativa. En concreto, han considerado que imponer la obligación de asegurar la operativa de sus títulos tras el cierre del soporte oficial supone una carga técnica y económica excesiva, además de que podría poner en riesgo tanto la protección de su propia propiedad intelectual como la seguridad de sus sistemas. A día de hoy, al haberse alcanzado las firmas necesarias, estamos pendientes de que la Comisión publique su postura en relación con esta iniciativa, por lo que tendremos que estar pendientes de futuras novedades. Sin más, le paso la palabra a mi compañero Ramón. Muchas gracias. Gracias, Pera, y buenos días a todas y todos. Hoy traigo, en mi caso, una novedad sobre el alcance del derecho de acceso del artículo 15 del Reglamento General de Protección de Datos y, en particular, sobre cuándo se puede limitar si se detecta un ejercicio de mala fe. El detonante es la opinión del abogado general en el asunto 526/24, presentada el pasado 18 de septiembre de este año, que sugiere una solicitud de acceso,
sugiere que una solicitud de acceso podría calificarse como excesiva si se acredita una intención abusiva por parte del solicitante. Aunque no es una sentencia, sí que marca una pauta interpretativa que conviene tener presente mientras esperamos el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El caso en sí es sencillo de describir, pero tiene cierta complejidad a la hora de gestionarlo. Una persona se suscribe a un boletín y acto seguido ejerce su derecho de acceso. La empresa, en este caso, sospecha que el verdadero objetivo es forzar un incumplimiento formal para reclamar daños y perjuicios a la empresa. Y la cuestión prejudicial plantea si el artículo 12.5 del RGPD permite denegar una solicitud así, de este tipo, por abuso de derecho. Pues bien, el abogado general responde que, en teoría, incluso una primera solicitud podría ser excesiva si se ejercita con manifiesta mala fe, pero establece unos criterios estrictos y exige una prueba sólida, rechazando los automatismos o las presunciones basadas únicamente en el historial de reclamaciones. Es decir, además que la carga probatoria de todo esto permanece en el responsable del tratamiento, es decir, en la empresa en cuestión. Bien, en la práctica, la opinión del abogado general no vacía de contenido el derecho de acceso, sino que abre una puerta estrecha para las situaciones de abuso acreditado. ¿Y qué implica esto para el responsable? Pues que, en primer lugar, debe evaluar el propósito real de la solicitud, es decir, si hay indicios objetivos de instrumentalización y dejar constancia por escrito. En segundo lugar, debe optar por medidas menos gravosas cuando sea posible, por ejemplo, acotar el alcance, pedir precisiones o, en su caso, aplicar una tasa, siempre motivando la decisión y dentro del plazo legal de un mes, que podrá prorrogarse 2 meses más por complejidad. Y, en tercer lugar, si se deniega, se debe articular una negativa motivada que explique los indicios de mala fe y las razones por las que la solicitud resulta excesiva según el artículo 12.5 del reglamento. Pues bien, con esto ya termino mi intervención. Si os interesa profundizar en este tema, en nuestro blog hemos resumido el asunto y ahora ya doy paso a mi compañera Nur para que nos explique la siguiente novedad del Flashit. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón, y buenos días. Es Zalando una plataforma en línea de muy gran tamaño, según el Reglamento Europeo de Servicios Digitales. Desde su inclusión en esta categoría por la Comisión Europea, el debate no ha cesado. Durante estos minutos explicaré una reciente sentencia del Tribunal General de la Unión Europea que concluyó que Zalando sí califica como una plataforma en línea de muy gran tamaño. El debate se remonta al 2023, cuando la Comisión Europea identificó a 19 plataformas en línea de muy gran tamaño por sobrepasar el umbral de 45 millones de destinatarios activos mensuales en la Unión Europea, entre los cuales se encontraba Zalando, quien habría reportado algo más de 83 millones de destinatarios activos. Sin embargo, Zalando impugnó la decisión por 3 motivos. En primer lugar, alegó que Zalando no podía considerarse una plataforma en línea. En segundo lugar, que no puede considerarse que Zalando tuviera más un promedio de destinatarios activos en la Unión Europea de más de 45 millones. Y, en tercer lugar, que las previsiones del Reglamento Europeo de Servicios Digitales vulneraban los principios del derecho de la Unión. Respecto al primer punto, Zalando alegó que operaba bajo 2 modalidades de servicios: el Zalando Retail, donde la propia empresa publica su propio contenido y, por lo tanto, no se alinea con la definición del Reglamento Europeo de Servicios de Intermediación, Alojamiento de Datos o Plataforma en línea; y la segunda modalidad de servicio, que es el Partner Program, que sí incluye información como fotos y descripciones generadas por terceros, pero, sin embargo, según Zalando, tampoco calificaría como una plataforma en línea, ya que Zalando verifica, edita, estandariza dicho contenido, lo cual considera una ruptura de la neutralidad típica que se le atribuye a estas plataformas en línea. Zalando argumentó también que, en cualquier caso, aunque el Partner Program se considerara una plataforma en línea, que al constituir esta un servicio accesorio no debería considerarse la totalidad de la plataforma de Zalando como una plataforma en línea. Sin embargo, el Tribunal General discrepó y rechazó este razonamiento, concluyendo que el Partner Program sí era una plataforma en línea, ya que los destinatarios del servicio generaban la información como fotos y descripciones que Zalando difundía y almacenaba. Entonces, el hecho
de que se realicen verificaciones u ediciones por parte de Zalando no excluye su carácter como plataforma en línea. Ahora bien, respecto del conjunto de Zalando, el Tribunal General concluyó que el Partner Program no era accesorio, ya que representaba un 37% del valor bruto de las ventas, una proporción significativa para su modelo de negocio. Por lo tanto, concluye que Zalando sí es una plataforma en línea. Respecto del cálculo del promedio mensual de destinatarios activos de la Unión Europea, Zalando alegó que el cómputo debía limitarse a aquellos usuarios, a aquellos destinatarios quienes actuaban directamente y específicamente con el contenido del Partner Program y no con el contenido de Zalando Retail. Según su estimación, como este servicio representaba un 37% del valor bruto de ventas, el número de destinatarios activos sería proporcional a este porcentaje, es decir, unos 30 millones, muy por debajo del umbral de 45 millones. El Tribunal General, sin embargo, discrepó de esta interpretación, declarando que la naturaleza integrada del interfaz de Zalando, mezclando contenidos tanto de Zalando Retail como del Partner Program, no permite separar qué destinatario activo queda expuesto a los contenidos de Zalando Retail y qué destinatario activo queda expuesto a los contenidos del Partner Program. En este sentido, el concepto de destinatario activo incluye cualquier persona que quede expuesta a la información sin requerir ni interacción ni compra. Basta con visualizar el contenido. Y concluye que al no proporcionar Zalando datos rigurosos que permitieran separar los destinatarios del Zalando Retail, los destinatarios activos de Zalando Retail de aquellos del Partner Program, es correcta y validó el mecanismo de la Comisión Europea de basarse en el dato global reportado por Zalando de 83 millones de usuarios activos. Finalmente, y en tercer lugar, respecto de la legalidad de las cláusulas, concretamente las cláusulas 33 y 24 del Reglamento Europeo de Servicios Digitales, el Tribunal General concluyó que las mismas no vulneraban los principios ni de seguridad jurídica, ni de igualdad de trato, ni proporcionalidad. Gracias y le paso la palabra a mi compañero Pablo Tena. Muchas gracias, Nur. Para terminar y dejar paso al profesor Peguera, queremos abordar las directrices publicadas por la Comisión Europea relativas a las medidas para garantizar un elevado nivel de privacidad, seguridad y protección de los menores en línea. Estas directrices se elaboran como complemento al artículo 28.4 de la DSA y establecen un marco detallado de obligaciones y buenas prácticas para reducir los riesgos a los que se enfrentan los menores en el entorno digital, como la exposición a contenidos nocivos, ciberacoso o nuevas amenazas derivadas de la inteligencia artificial o el uso de sistemas basados en inteligencia artificial. Las directrices, como no podían ser de otra forma, se aplican a las plataformas en línea sometidas a la DSA que en particular sean accesibles a menores o cuando el prestador es consciente de que parte de sus usuarios son menores de edad. La Comisión aclara que no basta con una mera declaración en las condiciones de uso que prohíba el acceso a menores. Es imprescindible para dar cumplimiento al artículo 28.4 de la DSA la adopción de medidas técnicas y organizativas efectivas para impedir dicho acceso. Las directrices se fundamentan en 4 principios generales. El primero de ellos es la adecuación y proporcionalidad, es decir, las medidas que se implementen deben adaptarse a los riesgos específicos de cada plataforma, evaluando su impacto en los derechos fundamentales de los menores. El segundo de los principios generales es la protección de los derechos del niño. El tercero, privacidad, seguridad y protección desde el diseño. Y el último, diseño adecuado a la edad, es decir, las plataformas deben adaptarse a las necesidades cognitivas, emocionales y de desarrollo de los menores. Las directrices se estructuran las obligaciones en torno a aproximadamente 10 áreas de actuación clave que además incluyen casos prácticos para que las empresas puedan comprender el alcance práctico de las obligaciones que se imponen. De estas obligaciones, me gustaría destacar simplemente 3. La primera de ellas es que se prevé que las plataformas deban realizar al menos anualmente o, en caso de un cambio significativo, tanto en la plataforma como a nivel legislativo u otros, una revisión exhaustiva de los riesgos para la privacidad, seguridad y protección de los menores.
Asimismo, se exige la implementación de mecanismos sólidos de garantía de la edad, especialmente para restringir el acceso de menores a contenidos o servicios de alto riesgo, como por ejemplo la pornografía, juegos de azar, venta de alcohol, etc. En este sentido, la Comisión entiende que la autodeclaración no se considera suficiente ni adecuada. Asimismo, la estimación de edad puede emplearse para ciertos servicios de riesgo medio, siempre que sea precisa, fiable y auditada. No obstante, para los riesgos elevados, la verificación de la edad debe basarse en identificadores fiables y preservar la privacidad del menor, por ejemplo, mediante tokens anonimizados o pruebas de conocimiento cero. En este sentido, como sabéis, la Comisión desarrolló y publicó una solución de verificación de edad y en estas directrices anima al uso de esa solución. Por último, se prohíbe la exposición de menores a publicidad basada en perfiles, publicidad nociva, encubierta o poco ética, así como a técnicas de diseño manipuladoras. También se prevé que las compras dentro de la aplicación deben ser transparentes y no inducir a gasto excesivo o compulsivo. Como decíamos, estas directrices, la Comisión destaca que constituyen un estándar de referencia para la interpretación y aplicación del artículo 28 de la DSA, aunque su adopción, tal y como vienen en las directrices, no garantiza automáticamente el cumplimiento de todas las obligaciones legales, es decir, se requiere de este análisis o evaluación de riesgos. Dado que a nivel nacional también se está discutiendo una normativa con obligaciones similares, animamos a todos, a todas las empresas a analizar este documento para ver cómo impacta a su negocio. Sin más, dejo paso al profesor Peguera para que vaya con la miscelánea. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Pablo. Buenos días. Brevemente, hoy pensaba que podía ser interesante fijarnos en una sentencia reciente del Tribunal de Justicia de 4 de septiembre y para tener algún minutillo más que miscelánea, seguramente me voy a limitar a esta sentencia para no excedernos, pero es una sentencia sobre dibujos o modelos comunitarios y concretamente un caso derivado del tribunal remitente, en este caso de Hungría, en el que la conocida compañía Lego, la de los módulos para montar juguetes, etcétera, se opone a la importación en Hungría de un juego con unas características muy similares. Y concretamente el motivo de oposición es el de que existe una gran similitud entre dos piezas en concreto del juego que se pretende importar que serían, como digo, muy similares o podrían producir una impresión general equivalente a dos piezas sobre las cuales Lego tiene reconocido un modelo comunitario, un dibujo modelo comunitario, lo que en nuestra legislación nacional son diseños, ¿no? Diseños industriales, solo que en la traducción, como sabéis, la traducción oficial en castellano son dibujos o modelos. En definitiva, diseños industriales comunitarios son respectivamente de 2011 y 2012 y la cuestión que subyace aquí es, por una parte, como sabemos, los dibujos o modelos que estén basados exclusivamente o cuyo diseño obedezca exclusivamente a una función técnica no pueden ser objeto de protección. Sin embargo, sí se protegen y de modo muy peculiar, como una excepción, aquellos elementos que permitan el ensamble o la conexión de múltiples productos dentro de un sistema modular. Esto es una excepción prevista en el reglamento, en el artículo 8.3 del reglamento de 2002, que es el que se considera por motivos temporales en este caso. No se aplica todavía el nuevo reglamento del 24. Y amparándose en esta excepción, se pueden beneficiar estos elementos de la protección como dibujo modelo comunitario.
Aquí la posición del tribunal remitente es un poco reticente a que se pueda ejercer el derecho exclusivo para impedir la importación de productos que no son idénticos, aunque sean aunque sean bastante similares. Y en parte la reticencia deriva de si a través del registro de dibujos o modelos ligeramente variados puede en el fondo estarse ejerciendo un nivel de derecho exclusivo similar al que se obtenía con una patente que ya quedó caducada, ¿no? Ahí hay leyendo entre líneas unas reticencias entre líneas o bastante explícitamente por parte del tribunal húngaro. Mm, Y a lo que van las cuestiones prejudiciales es a saber quién debe valorar si los dos objetos producen una impresión general equivalente o similar, ¿no? Si tiene que ser el juicio de un técnico que basa su juicio en un análisis minucioso y basado en una consideración esencialmente técnica, y en ese sentido sí hay diferencias, porque en un sitio es cuadrado, en otro es más curvo. En fin, son detalles que se pueden apreciar, ¿no? O bien debe prevalecer la impresión de un usuario informado de carácter general que no tiene en cuenta esos elementos de diferencias estrictamente técnicas o más específicas. Bien, el tribunal remitente además sugiere que se utilice el criterio del técnico, del que lo analiza minuciosamente como si fuera a analizar una patente, y argumenta que al estar protegidos esos dibujos o modelos al amparo de esa excepción del artículo 8.3, tendría sentido exigir un mayor nivel en la percepción de la similitud o de la impresión general entre el juego, en este caso de Lego, y el juego de la otra compañía. Pues bien, a esto el tribunal responde algo entre medio, es decir, considera que no se trata de la impresión general del usuario informado que se utiliza en marcas, donde no se requiere un conocimiento muy específico, ni tampoco el conocimiento estrictamente de un perito que lo vaya a basar en consideraciones puramente técnicas, sino un grado medio de atención, perdón, algo más que un grado medio de atención, concretamente un especial cuidado, es decir, el usuario que mira esos productos con un especial cuidado por su experiencia personal, por su interés o conocimiento en el sector de que se trate, es decir, un nivel de usuario con una información elevada y con una atención cuidadosa, pero no el de un usuario con conocimientos técnicos que examina minuciosamente el producto y que basa su conclusión en razones de carácter técnico. Y sea cual sea la resolución que de este caso vaya a derivar, la otra cuestión prejudicial que también tiene su interés es, en este caso, el juego que se quiere importar, las piezas que son controvertidas son muy pocas en relación con el conjunto de piezas del juego. Y por ese carácter un poco pues, limitado o, si se quiere, residual de las piezas que son controvertidas, el tribunal plantea también, el tribunal remitente, si se podría considerar que concurre en un motivo especial de los previstos en el artículo, o a los que se refiere el artículo 89.1 del reglamento, para que el tribunal no otorgue las medidas de protección que le solicita el titular de los derechos supuestamente infringidos. Y en este caso el Tribunal de Justicia claramente dice que no, que el hecho de que sean pocos los elementos en relación con el total, etcétera, en una situación como esta, no es uno de los motivos especiales a los que pueda acogerse el juez nacional para denegar la protección. Y con esto he consumido el tiempo de la miscelánea, pero me ha parecido que era un caso interesante para comentar, y devuelvo la palabra a Álvaro Burcae. Muchas gracias.
Ya está. Bueno, muchas gracias, Miquel. Los que sí son usuarios informados, o más aún expertos en la materia, son todos los asistentes a Flashit. Así que gracias de nuevo por acompañarnos en esta sesión. Mensajes telegráficos antes de acabar, porque vamos un poquito excedidos de tiempo. Os recuerdo que la próxima sesión de Flashit será a las 9:30 del primer martes de mes, que será el 2 de diciembre. Y también os animo a que os apuntéis a la sesión de lo que llamamos IP Experts, que será sobre influencers y publicidad el día 26 de noviembre. ¿Dónde podéis ver todo esto? Podéis verlo en nuestra app de Cuatrecasas Propiedad Intelectual, donde tendréis todas las noticias de las cuestiones que vamos publicando y también de eventos que vamos celebrando. Gracias a todos. Nos vemos dentro de poco.